Bien, para concluir ya con el tema de las lesiones de la corteza cerebral, vamos a hablar hoy de una patología de las tres que se presentan. Hablamos de la afasia. La afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Por lo tanto, es una disfunción del lenguaje que involucra las alteraciones de la comprensión o la expresión de palabras o sus equivalentes no verbales de las palabras, como la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Este trastorno es más común en los adultos que sufrieron un derrame o un accidente vasculocerebral. Otra de las causas que pueden ocurrir van a ser los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones y la demencia. Básicamente se debe a un problema en los centros del lenguaje de la corteza cerebral y los ganglios basales, o en las vías de la sustancia blanca que los van a conectar. Su diagnóstico es clínico, muchas veces mediante pruebas neuropsicológicas. Podemos decir que en las personas diestras y cerca de los 2/3 de las personas zurdas, la función del lenguaje reside en el hemisferio izquierdo. En el otro tercio de las personas zurdas, gran parte de la función del lenguaje reside en el hemisferio derecho. Las áreas corticales que son responsables de la función del lenguaje van a incluir el lóbulo temporal, como hemos hablado anteriormente, póstero superior, que contiene el área de Wernicke, el lóbulo parietal inferior adyacente, el lóbulo de la porción póstero inferior del lóbulo frontal, inmediatamente por delante de la corteza motora, que es el área de Broca, y las conexiones subcorticales, entre otras regiones. Las causas más frecuentes, como he mencionado con anterioridad, va a ser el daño cerebral, que resulta de un accidente cerebrovascular. Esto quiere decir la obstrucción o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Esto va a provocar la falta de suministro de sangre al cerebro, que va a producir la muerte de las células cerebrales o daño en las regiones que controlan el lenguaje. El daño cerebral producido por una lesión grave en la cabeza, un tumor, una infección o un proceso degenerativo también produce afasia. En estos casos, la afasia generalmente ocurre con otros tipos de problemas cognitivos, como puede ser la memoria o la confusión. La lesión de cualquier parte de las regiones donde se encuentran y contienen al habla pueden ser y pueden interferir con aspectos en la función del lenguaje. Por ejemplo, la prosodia, que es la calidad del ritmo y énfasis que agrega significado a la palabra, por lo general es influida por ambos hemisferios, pero a veces es afectada por la disfunción del hemisferio dominante. La afasia difiere de los trastornos del desarrollo lingüístico y de la disfunción de las vías motoras y los músculos que producen la palabra, que va a ser la disartria. La afasia progresiva primaria es el término que se utiliza para la dificultad del lenguaje que se desarrolla progresivamente. Esto se debe a la degeneración gradual
de las neuronas cerebrales que están ubicadas en las redes del lenguaje. En ocasiones, este tipo de afasia avanza a una demencia más generalizada. En otras ocasiones, pueden ocurrir episodios temporales de afasia y estos episodios pueden deberse a migrañas, convulsiones o a un accidente isquémico transitorio. Este accidente isquémico transitorio ocurre cuando se bloquea temporalmente el flujo de sangre hacia una región del cerebro. Las personas que han tenido un accidente isquémico transitorio están expuestas a un mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular en un futuro cercano. La afasia, usualmente, al resultar de un trastorno que no causa daño progresivo como el accidente vasculocerebral o un traumatismo craneal, no empeora, pero a veces resulta de un trastorno progresivo, que puede ser un tumor encefálico, que va aumentando de tamaño. En estos casos, la afasia empeora de forma progresiva. Los síntomas que se presentan van a ser, como primero, la afasia es un signo de alguna otra afección como un accidente cerebrovascular o un tumor cerebral. Por lo tanto, las siguientes conductas son frecuentes en las personas que padecen una afasia. Hablar con oraciones cortas o incompletas. Decir oraciones sin sentido. Sustituir una palabra o un sonido por otro. Decir palabras irreconocibles. No comprender conversaciones de otras personas. Escribir oraciones sin sentido. Estos síntomas se presentan de forma general, pero en el caso específico, como por ejemplo en la afasia de Wernicke, los pacientes que presentan este tipo de afasia pronuncian palabras normales con fluidez, muchas veces incluyendo fonemas sin sentido, pero no conocen su significado ni sus relaciones. La comprensión auditiva y escrita se encuentra deteriorada. Los pacientes cometen errores en la lectura, lo que se denomina una alexia. La escritura es fluida, pero tiene muchos errores y tiende a carecer de palabras sustantivas, como una agrafia fluida. La afasia de Wernicke está acompañada por un corte en el campo visual derecho, porque la vía visual está cerca del área afectada. En el caso de la afasia de Broca, los pacientes pueden comprender y conceptualizar relativamente bien, pero su capacidad para formar palabras está alterada. En general, el deterioro afecta la producción del habla y la escritura. Sin embargo, la comunicación oral y escrita tiene sentido para el paciente. La afasia de Broca también puede incluir un deterioro de la prosodia y la repetición, además de una anomia, y la escritura se encuentra deteriorada. Van a existir 4 tipos de afasias principales, independientemente de las que ya he mencionado. Tenemos la afasia expresiva, en la que el paciente sabe lo que quiere decir, pero
pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la idea fundamental en la cabeza de lo que quiere expresar, pero se le hace difícil expresarlo, decirlo o escribirlo. La afasia receptiva, cuando se escucha la voz o puede leer un impreso, pero no le encuentra sentido a lo que lee o escucha. Esto quiere decir que puede leer, puede escuchar su voz en la lectura, pero no comprende lo que está leyendo. La afasia anómica tiene dificultad para usar las palabras correctas para describir objetos, los lugares o los eventos. Y la afasia global, en la que el paciente no puede hablar, entender lo que se le dice, leer o escribir. En esta afasia global, que es no fluente, la denominación se encuentra alterada. La repetición también se encuentra alterada. La comprensión específicamente se encuentra mucho más alterada. La expresión presenta un reducido mutismo con la preservación del lenguaje automático, posiblemente. Los fonemas, el fenómeno asociado a esta afasia va a ser la hemiplegia derecha, la hemianopsia derecha y las lesiones embólicas. Esto se presenta en caso de que el paciente haya presentado un accidente vasculocerebral o lo que comúnmente conocemos como embolia. El lugar de la lesión va a ser en la zona frontal, que es amplia, en la región temporal, parietal y en las estructuras subcorticales adyacentes. Los patrones de la afasia. Las personas con afasia pueden tener diferentes patrones y de fortalezas y debilidades. Es así que tenemos la afasia integral, que también se llama afasia de Broca, que ya he mencionado con anterioridad. Las personas con este patrón de afasia pueden comprender lo que dicen los demás mejor de lo que pueden expresarse ellos mismos. Las personas que tienen este patrón de afasia les cuesta expresar. Hablan en oraciones muy cortas y omiten palabras. Por ejemplo, una persona puede decir querer comida o caminar parque hoy. Son palabras específicas pero incompletas. El interlocutor normalmente puede entender el significado, pero las personas con este patrón de afasia suelen estar al tanto de su dificultad para comunicarse y pueden sentirse frustradas. También podrían tener parálisis o debilidad en el lado derecho. En la afasia expresiva, que se conoce como afasia de Wernicke o fluente, pueden hablar con facilidad y fluidez, usando oraciones largas y complejas, que no tienen sentido o contienen palabras irreconocibles. Son incorrectas o innecesarias. En general, les cuesta comprender el lenguaje oral y suelen no darse cuenta de lo que los demás no los entienden. La afasia de Broca, que ya hemos mencionado con anterioridad, se caracteriza por la mala comprensión y la dificultad para formar palabras y frases. Esta afasia surge a partir de daños importantes en las redes del lenguaje del cerebro.
Las personas que puedan presentar este tipo de afasia tienen discapacidades graves de expresión y comprensión. En cuanto al pronóstico de cualquiera de estos tipos de afasias, van a depender primero de la causa, del tamaño y localización de las lesiones, de la extensión del trastorno del lenguaje, de la respuesta al tratamiento, de el menor grado, de la edad, de la educación y la salud general del paciente.